A principios de los años 2000, para cambiar un poco las anécdotas y las ilustraciones de princesa y de Disney, pero a principios de los 2000, ¿cuántos de los que están aquí son salseros o cocolo? ¿Les gusta la salsa? Levántale bien sin miedo, que eso es buena música. Eso es música. ¿Ok? Eso es música. Eso es arte. Yo no soy cocolo, pero reconozco los atributos de la salsa, de una buena salsa. Y de hecho, en estos días mi esposa me puso una salsa para que le recordara de Oscar de León. Sácala. Llévala a comer. Llévala al cine. Sácala. Llévala a comer. Y me pone la canción y ella allí. Escucha esa canción que te dice. Se acerca a las madres. Y la indirecta, usted sabe, de regalo y de llevarla a comer. Pero en el principio de los años 2000, el cantante Luis Enrique sacó una canción que pegó y al día de hoy uno la escucha, esa generación. Si usted tiene 20 años o menos, usted no sabe de lo que yo estoy hablando, excepto de Bluey y de esas cosas. Pero si usted tiene más de 20 años, yo sé que los jóvenes se hierven conmigo cuando yo hago eso, pero anyway, yo no sé mañana. Y yo sé que la están tarareando todos ahora mismo. Pero miren cómo dice el estribillo famoso de Luis Enrique. Dice, yo no sé mañana si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Pero es una salsa romántica. Claro, esa canción completa no es Christian Approved, por muchas cosas que dice. Pero, porque es una canción de ausencia de compromiso y como que no se persigue el compromiso. Pero el estribillo lo que nos recuerda es que yo no sé mañana qué va a suceder. Yo sé que estamos tú y yo hoy juntos. Y a veces en la vida cristiana pareciera que el estribillo de Luis Enrique en esta canción es lo que distingue nuestros días. Yo no sé mañana, Señor, qué va a pasar. Yo no sé qué va a suceder. Y cuando nos acercamos al capítulo 26 de Samuel, es un capítulo que David está reconociendo. Yo no sé qué va a pasar mañana, pero yo sé que Dios va a obrar. ¿Y por qué dices eso, pastor? Bueno, porque nosotros venimos de los últimos 3 capítulos. Son unos capítulos bastante particulares en el libro de Samuel. Y son como el gozne de la puerta, son pivotes en el libro de Samuel. Porque son capítulos que muestran a un David confiando en que Dios está guardando los días y le va a entregar el reinado que Él le había prometido. Si usted se recuerda, el capítulo 26 es muy similar al capítulo 24. ¿Por qué? Porque en el capítulo 24 nosotros vemos que Saúl está persiguiendo en el desierto a David. Nosotros vemos que entonces David tiene la vida de Saúl en sus manos. De hecho, ahí nosotros vemos que dice que los cifeos le dijeron a Saúl. En el capítulo 24 los cifeos estaban en toda una campaña traicionera de entregar a David a toda costa. Porque en el capítulo 24 son los mismos que le dicen a Saúl, ¡hey! Allí está David escondido en el desierto y en la cueva del desierto. Así que es el mismo patrón. Y David tiene nuevamente la vida de Saúl en sus manos, mas él la perdona. Y nuevamente nosotros vemos que al David no decidir matar a Saúl, Saúl entra en un arrepentimiento, al menos un remordimiento. De este lado de la historia vemos que no fue un verdadero arrepentimiento. Y se confiesa como un necio. Así que el 24 y el 26 son bien similares, de hecho casi idénticos. Pero el 25 es un capítulo que va en la misma línea. El pastor Israel fue el último que predicó de Samuel y predicó ese capítulo. Y recordemos que en ese capítulo se nos habla de la provisión del Señor y de ese evento con Nabal, particularmente cuando ellos estaban pidiendo que fueran atendidos y recibieran comida. Por eso nosotros venimos de unos capítulos, particularmente el 24, donde yo terminé ese sermón con una cita del pastor William Davis, que dice, la confianza en el Señor nos libra de sentir que tenemos que hacer lo erróneo para poder tener éxito.
Así que del capítulo 24 venimos viendo a Saúl poniendo su confianza en el Señor. El 25 descansa en la provisión del Señor. Entonces, ¿cuál es la diferencia del capítulo 25? Del 26 con el 24. Hay una gran diferencia. Porque en el autor, cuando está comunicando en este capítulo, reafirma la seguridad del reinado de David, reafirma la promesa de Dios hacia David de que es su reinado, pero no solamente esto. Es que ahora vemos a David esperando y muestra la paciencia de David, pero a diferencia del capítulo 24, ahora vemos la paciencia más profunda de lo que nosotros pudimos apreciar en el capítulo 24. Porque a diferencia del capítulo 24, ahora vemos un David paciente y esperando, pero con la certeza de que Dios va a obrar. Dios va a obrar. Por eso cuando él está en ese momento que se encuentra y van al campamento de Saúl, y allí va y se encuentra con Saúl durmiendo y con Abisai. Mira cómo le dice a Abisai, le dice, hoy Dios te ha entregado a tu enemigo, ahora pues déjame clavarlo en la tierra de un solo golpe. Mira la respuesta del verso 9. No lo mates, pues ¿quién puede extender su mano contra el ungido del Señor y quedar sin castigo? David estaba aprendiendo unas lecciones que ahora la contestación a Abisai cambia. Ahora sigue y añade diciendo, vive el Señor, que ciertamente el Señor lo herirá. O llegará el día en que muera o descenderá de la batalla y perecerá. Aquí vemos a un David que por la experiencia previa con Nabal, el autor nos recuerda que David parece que está aprendiendo unas lecciones. Y David está aprendiendo, Dios, voy a esperar en Dios, pero dame decirte que ahora tengo la certeza de que Dios va a obrar. Del último capítulo el autor nos enseña que David está descansando y sabe reconocer que cuando los arrogantes y los soberbios son entregados en sus manos, Dios se encarga de lo que va a hacer, de lo que tiene que hacer. Y esa es la diferencia del primer encuentro que tiene David con Saúl versus este segundo encuentro que nos muestra el autor en este momento. David espera, es paciente, pero con la certeza de que Dios va a obrar. Y déjame definirle eso en una palabra. Eso se llama fe. Eso se llama fe. Entonces, ¿qué nos dice todo este capítulo acerca de esa fe de David? Nos dice varias cosas. Lo primero que yo quiero que ustedes vean de los primeros versos del 6 al 12 es que estamos viendo que la fe sostiene la paciencia. Todavía yo no estoy haciendo una aplicación a nosotros hoy, aunque hay muchos principios aquí que pueden aplicar a nosotros, pero yo creo que entendamos en esta narración que está haciendo el autor, que nos muestra que en David se nos muestra que la fe sostiene la paciencia. David estaba aprendiendo que él podía entregar los opresores, él podía entregarlos y esperar en el Señor porque Dios entonces se encargaría de obrar. De hecho, lo interesante aquí es que David pudo pensar en las diferentes maneras que Dios podía obrar o iba a obrar con Saúl. Pero esto ni siquiera fue una justificación para él, para tomar la justicia en sus manos, ni siquiera para querer falsificar a Dios, tomando acciones sobre el futuro. Al contrario, en la imaginación de David, su fe lo que hizo fue encontrar a Dios, porque él no puso su mano. Y aquí es donde tú y yo en muchas ocasiones nos encanta hacer algo distinto, porque sabemos que Dios está haciendo algo, sabemos que Dios está detrás de esto y parece que nos gusta vamos a poner una pincelada mía en esto aquí. Y si Dios va por esta tendencia, quiere decir que yo me puedo anticipar y hacer algo. La fe informa muchísimo nuestra imaginación en las circunstancias, en las cosas difíciles y en los retos. Pero no es una excusa en tu vida, en mi vida, para nosotros querer falsificar a Dios diciendo, bueno, voy a tomar esta voluntad. Voy a ejercer esta voluntad. Al contrario, en las circunstancias difíciles, nuestra fe lo que hace es que informa esa imaginación. Así que en las circunstancias que nos podamos encontrar, nuestra fe siempre va a poner a Dios por delante. Y vamos a ser hallados caminando en piedad.
vamos a ser hallados caminando en piedad. Por eso es que nosotros vemos a un David que no sabía cómo Dios iba a obrar finalmente, pero él sabía que Dios de alguna manera iba a obrar con Saúl. Si usted ha tenido la oportunidad de ir a las Croabas en Fajardo y hacer el kayak nocturno que hay allí en la bahía bioluminiscente, eso es una maravilla. Cuando usted entra en ese bosque de mangle o en ese manglillo y usted va por esos canales que no se ve mucho y está oscuro y es de noche el tour, usted no sabe para dónde usted va. Usted no sabe para dónde usted va. Por eso usted necesita un guía. Pero ¿sabe lo que usted sabe? Lo que usted sí sabe en ese momento, que usted tiene que hacer. Y usted se mete en ese canal y usted sabe que no sabe para dónde va a terminar. No sabe si hay una emboscada de tiburones allá adentro. No sabe con qué se va a encontrar, pero usted sabe que no puede parar de gemar. Y usted tiene que gemar. David, y de igual manera, sabía que no sabía lo que Dios iba a hacer, pero sabía que tenía que ser obediente. Por eso la fe sostiene la paciencia. Del 13 al 16 estamos viendo un evento bien particular. Es que la fe también recibe ánimo. En la fe se recibe ánimo porque en ese momento de vulnerabilidad de Saúl, que Dios lo pone en un sueño profundo, como algunos de ustedes tienen ahora mismo, la señal de Dios para Saúl no solamente era para él, era para David también. El hecho de que la lanza y la vasija de agua ya no estaba en la cabecera de Saúl, era una señal para él de recordatorio de decirle: Saúl, tu reino se acabó el tiempo. Pero para David también era una señal de ánimo, de un destello de confirmación o afirmación de que la promesa de Dios todavía se estaba manteniendo. Era una promesa, un recordatorio, una pequeña evidencia de que Dios estaba pegado a sus promesas. Y le recuerda: David, el reinado será para ti. Lo tercero es que la fe experimenta dificultades también. Del verso 17 al 20, David que expresa cuando está hablando con Saúl, que él desea que su sangre no sea derramada en una tierra lejana, donde ahora se encuentra y es provocado a adorar dioses ajenos. Bueno, David no estaba siendo obligado a esto. Lo que está diciendo David, lo que está expresando es: yo he sido arrancado de mi lugar, de mi tierra Israel, donde el culto público eres a mi Dios, y ya yo no puedo ser parte de esto. Y esa es la dificultad que David está enfrentando. Pero es que precisamente la fe que está ejercitándose y que Dios está formando en él, viene acompañado de dificultades. David vivía en un exilio, pero era parte de la formación de Dios para él. Y por último, que nos vemos en este capítulo, del 21 al 24, es que la fe siempre sostiene la esperanza. Por eso es bien interesante que cuando David escucha al rey Saúl, David no se coloca frente a los ojos del rey. David se coloca frente a los ojos de Dios. Por eso le dice en el verso 24, así como su vida fue preciosa ante mis ojos, que así sea preciosa mi vida ante los ojos del Señor. Esto es un reconocimiento de David, de que la única esperanza era su Dios. De que la única fuente de esperanza en la que podía descansar era su Dios. Por eso él escribe un salmo principalmente enfocado y en el contexto de esta situación del capítulo 26, cuando Saúl lo está persiguiendo. Y es el Salmo 54, verso 7, cuando está diciendo: porque Él me ha librado de toda angustia. Y mis ojos han visto a mis enemigos derrotados. Este es el salmo como producto de este encuentro que David tiene con Saúl. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros hoy? Varias cosas, porque usted no es David, usted no es Saúl, usted no es Abisai, usted no es ninguno de los personajes que está aquí, ni siquiera Abner. Nosotros hemos estado diciendo que en esta narrativa siempre David nos está llevando
al verdadero rey que tú y yo podemos conocer en el Evangelio. Lo que sabemos de la historia, más adelante que veremos por el sermón del pastor Félix, es que Dios obró en David. Pero Dios también obró en la descendencia de David, que es Jesús. Mire cómo Dios obró en Jesús. ¿Y qué podemos nosotros ver de este rey, Jesús? Lo primero que nosotros vemos es que así como David obró en obediencia, por fe, sabiendo que Dios iba a obrar, Jesús también vivió en obediencia, donde tú y yo no podíamos vivir en obediencia. Por eso Filipenses 2:8 nos recuerda lo siguiente: y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Él experimentó la obediencia que tú y yo no pudimos experimentar. Él fue obediente en tu lugar y en mi lugar. Lo segundo es que a causa de la obediencia de Jesús, nuestros enemigos fueron derrotados. Colosenses 2:15 nos recuerda: y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Así que Jesús vive en la obediencia que tú y yo no podíamos vivir, y por su obediencia, déjame decirte que tú y yo no tenemos enemigos que no hayan sido derrotados. Así que si usted anda por ahí con una paranoia de enemigos persiguiéndole a usted, ni el Satanás mismo, y venimos hablando de eso, tiene poder sobre usted. Y por la obediencia de Cristo, por su obediencia, tú hoy y yo podemos vivir en obediencia. Por esa fe en Él, nosotros podemos vivir en obediencia sabiendo varias cosas que quiero que sepamos. Y por la obediencia de Él usted puede sostener la calor que hace en este lugar ahora mismo. Me apagaste el aire, Mex, me lo apagaste. Lo hiciste de maldad. Por fe nosotros podemos vivir en obediencia sabiendo que en Cristo tú y yo podemos sí ser pacientes. En las circunstancias que nosotros nos enfrentamos podemos ser pacientes, porque por fe sabemos que Dios ha obrado en Cristo y Él va a obrar en nosotros. Dios está empeñado en nosotros, como dice un pastor amigo. Por la fe podemos vivir en obediencia sabiendo que en Cristo tú y yo podemos recibir ánimo por sus promesas. En Jesús hay cuidado y su cuidado es seguro para ti y para mí. Gracias. ¿Puedes entender eso? Que tú puedes recibir ánimo aún en el momento más difícil. Porque en Jesús, por su obediencia, tú y yo tenemos seguridad de su cuidado. Si no te interesa mucho hoy o no lo recuerdas, pues recuérdalo hoy, porque es una verdad. Por la fe tú y yo podemos vivir en obediencia, aún en las dificultades, porque podemos sobrellevarlas sabiendo que nuestra heredad en Jesús es mayor. David vivió en exilio, pero sabía que el reino era para él. Tú y yo seguimos viviendo en un exilio, pero no olvidemos que nuestro rey ha vencido y en él tenemos una heredad mayor. Así que este tiempo aquí tiene sabor a cueva, tiene sabor a desierto, tiene sabor a que estamos expatriados, pero este no es el final. Por eso hoy tú y yo podemos sobrellevar las dificultades en fe. Y por último, por la fe y la obediencia de Cristo, tú y yo podemos hoy saber que Él sostiene nuestra esperanza. Sostiene nuestra esperanza porque nuestros enemigos no van a ser vencidos.
nuestros enemigos fueron vencidos. Entonces, hoy debemos caminar en libertad como aquellos que nosotros hemos recibido la libertad de un rey y que somos parte de un reinado. Cristo nos ha librado. ¿Por qué entonces en ocasiones nos encontramos viviendo como si estuviéramos esperando un rescate? La vida da duro, los problemas en nuestros hogares son duros, en matrimonio, con nuestros hijos, familia, trabajo, you name it. Pero a veces nos hacemos unas víctimas dentro de las dificultades, como esperando un rescate del Señor. Ay, pastor, ahora no se puede llorar, no se puede lamentar. Yo no estoy diciendo eso, no ponga palabras en mi boca. Lo que estoy diciendo es, podemos vivir en la garantía de que hemos sido libres en verdad, porque Él ha vencido. Podemos acercarnos a las circunstancias como nos recuerda el autor en esta porción, que aunque el panorama se ve difícil, pero Dios va a obrar. Dios va a obrar. Entonces tú y yo no sabemos cómo Dios va a obrar mañana. Yo no sé mañana. Pero en Cristo tú y yo podemos vivir en obediencia. Podemos vivir en obediencia. Porque nuestra alma puede decir las mismas palabras de David. De ese verso 6 y 7 de Salmo 54. Alabaré tu nombre, oh Señor, porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia. Y mis ojos han visto a mis enemigos derrotados. Esa es la verdad que hoy, 1 Samuel 26 nos recuerda, y que en Cristo tú y yo podemos abrazarla porque es una realidad. Inclina tu rostro ahí, ¿dónde estás? Y medita unos segundos en cómo tú puedes responder a obediencia al Señor por la fe en Cristo. Aunque no sepamos cómo Dios obra mañana, podemos tener la garantía de que Dios va a obrar y que hoy podemos vivir por fe en obediencia. Señor, en este tiempo oro por tu iglesia, oro por cada vida que está aquí escuchando tu palabra. Y te ruego que tu palabra sea obrando en cada uno de nosotros con la promesa de que tú nos has recordado en tu escritura que no va a tornar atrás vacía. Por eso te pedimos que tú que conoces cada una de nuestras circunstancias, conoces cada uno de los retos, dificultades, aflicciones, hoy tu palabra sea bálsamo, recordando que aunque no veamos el futuro y no sepamos lo que va a suceder en el futuro, porque tú vas a obrar, es suficiente para nosotros vivir en obediencia hoy. A veces nos adentramos en situaciones que desconocemos el giro que han de tomar. Pero que no nos olvidemos que por fe el único llamado es a continuar remando. Es continuar caminando en la misma dirección. Yo te ruego, Señor, que tú traigas convicciones a nuestros corazones para vivir en obediencia delante de ti, sin importar las dificultades. En tu nombre oramos. Amén.